La palabra tribulación viene del griego tripsis, significando aflicción, persecución y angustia. En hebreo se emplea la palabra sarab para tribulación. Se utilizaba para el acto de refinar un metal. Una palabra de la misma raíz, sarar, significa estar en estrechez, en problemas o en angustia. Las tribulaciones son necesarias para nuestro crecimiento. Sin embargo, estas pueden acercarnos o alejarnos de Dios. De allí la importancia de permanecer conectados con el Eterno. Jesús dijo: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pablo, procurando animar a la iglesia de su tiempo, los exhortaba a que permaneciesen firmes en la fe. Además, les aclaró: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Alguien escribió: si su vida transcurre serena y cómoda, si sus relaciones con las demás personas son por lo general agradables y siente que no tiene ningún enemigo, quizás todavía usted no es completamente cristiano. Los siervos de Dios siempre han tenido que afrontar dificultades. Muchos profetas y todos los apóstoles, a excepción de Juan, murieron por causa del Evangelio. Nuestra elección por Cristo como capitán de nuestras vidas nos coloca en nada menos que un total estado de guerra. El consejo del apóstol al respecto es: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. José era virtuoso y su carácter estaba marcado por la verdadera bondad y firmeza de propósito. Su historia nos muestra que fue difamado, perseguido y tratado como un criminal. Pero Dios tenía señaladas victorias para José, aun cuando aparentaba sufrir a causa de su buen proceder. Daniel fue arrojado en el foso de los leones a causa de su firme adherencia al principio y su lealtad a Dios. Pero triunfó finalmente, y Dios fue glorificado mediante su siervo, a quien Él permitió que fuese humillado. Job fue despojado de sus tesoros terrenales, privado de sus hijos y convertido en un espectáculo de repugnancia para sus amigos. Pero en la prueba, Dios mostró que no había abandonado a su siervo. El justo y fiel Esteban fue apedreado hasta la muerte por los enemigos de Cristo. Seguramente no parecía que Dios estuviera fortaleciendo su causa en la tierra, permitiendo triunfar así a los impíos. Pero en esta misma circunstancia, Pablo fue convertido a la fe y mediante su palabra, miles fueron llevados a la luz del Evangelio. El amado Juan estuvo en el exilio en la solitaria isla de Patmos, pero allí Jesús se encontró con él. Le fue permitido mirar el trono de Dios y contemplar a los redimidos de ropas blancas que habían venido de gran tribulación y que habían lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Si somos llamados a entrar en el horno de fuego por amor de Jesús, Él estará a nuestro lado, así como estuvo con los 3 fieles en Babilonia. Los que aman a su Redentor se regocijarán por toda oportunidad de compartir con Él la humillación y el oprobio. El amor que sienten hacia su Señor dulcifica el sufrimiento por su causa. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La creencia de que el pueblo de Dios será exento de entrar en el horno de la aflicción y atravesará las puertas de perlas sin ser probado hasta lo sumo, sigue cobrando mayor auge hoy. Sin embargo,
cuando el Salvador enumeró a sus discípulos las señales de su venida, les expresó: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La idea de una salida fácil tiende a fascinar la mente de muchos cristianos, pero lo cierto es que la Escritura nos invita a velar y estar en guardia, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Jesús nunca prometió un camino fácil a sus seguidores, mucho menos que nos sacaría del mundo para que no fuésemos probados. En su oración intercesora al Padre clamó: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, plasmó para los cristianos de su tiempo unas palabras que siguen vigentes para todos los cristianos hasta que nuestro Señor se manifieste. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sabemos que la gran tribulación será difícil. De otro modo, ese tiempo no se llamaría así. En todo caso, tampoco debemos aguardarla con miedo, esperando sufrir una derrota, persecuciones y padecimientos. Se caracterizará por ser una época de grandes victorias sobre las fuerzas de Satanás y sobre los devotos del Anticristo. Será una época de acontecimientos terribles y sobrecogedores. Sin embargo, Dios protegerá, librará y defenderá a sus hijos, de modo que sigan adelante hasta el fin mismo. No tenemos por qué preocuparnos ni tener miedo, ya que Dios cuidará de los suyos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no prometió un sendero libre de obstáculos. Nos garantiza la paz en medio de las dificultades. En todas las edades, los fieles han sentido la presencia de Dios. Aferrándose a las promesas bíblicas, han dicho: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El profeta de Patmos pudo constatar en visión que el pueblo de Dios del último tiempo pasará por la gran tribulación. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta declaración es contundente. Para salir, hay que estar dentro. No pueden salir sin entrar. Son guardados dentro de la prueba, o sea, la tribulación, y librados por el amante Dios que tiene cuidado de sus hijos. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Daniel lo describe así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Es una promesa de que Dios atenderá a sus hijos y finalmente saldrán victoriosos de la prueba final. Seguramente has escuchado que José salió del pozo, Daniel salió de la cueva,
Jonás salió del gran pez. Lázaro salió de la sepultura. Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno de fuego. Ningún escogido que entró en la prueba murió dentro de ella. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Sin duda, uno de los textos más usados fuera de contexto para sustentar la idea que la iglesia no pasará por la tribulación es este. Sin embargo, un breve análisis mostrará que es totalmente lo contrario de lo que se ha enseñado con relación a este pasaje. En primer lugar, el ser tomado y dejado no es en oculto. Si analizamos el contexto, hallaremos lo siguiente. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Aparecerá la señal indica que será visible. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Si los malos se van a lamentar, es porque verán a quien rechazaron. Por otro lado, no se puede ocultar el poder y la gloria con la cual vendrá el Señor. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Esto indica que será audible. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y el versículo 40 enfatiza: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Esto ocurrirá en un contexto visible y audible. Los escogidos serán llevados al cielo y los que son dejados perderán la salvación. Esos que son dejados no quedan con vida, al contrario, mueren con el resplandor de la venida del Señor. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La Biblia presenta claramente que los impíos morirán cuando Jesús venga a buscar a su pueblo. Será un acontecimiento inconfundible. Todos sabrán lo que está sucediendo, sin que haya que decírselo. Todo lo que tiene que ver con venidas secretas, ocultas o lugares determinados que no son universales, Jesús lo atribuyó a los falsos cristos. La creencia de un rapto secreto ha distorsionado la forma como la Escritura menciona que Cristo ha de venir a buscar a los suyos. En primer lugar, alude a que será en forma silenciosa. En segundo lugar, que solo será visto por los cristianos que están preparados. Y en tercer lugar, presupone una doble venida de Cristo, una invisible para buscar a sus escogidos y otra visible para destruir a los impíos. Pero, ¿qué refieren las Sagradas Escrituras con respecto a este evento? ¿Cómo vendrá Jesús? Vendrá en forma visible, todo ojo le verá. Vendrá en forma audible. Vendrá en forma personal. Vendrá con poder y gran gloria
sobre las nubes del cielo. Vendrá después de la tribulación. La Biblia describe en un solo acontecimiento tanto la venida de Cristo para recoger a sus santos como la destrucción de los perseguidores de ellos. Las referencias principales pueden resumirse como sigue. Los que son de Cristo en su venida, tanto los muertos resucitados como los vivos, recibirán la inmortalidad cuando se tocará la trompeta. La iglesia recibirá reposo de la persecución cuando Cristo sea revelado desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para castigar a los que no obedecen el Evangelio. La reunión con Él, respecto a la cual los tesalonicenses estaban turbados, no vendrá hasta después de la apostasía y la revelación de aquel inicuo que será destruido con el espíritu de su boca, de Cristo, y el resplandor de su venida. Estas referencias de la Escritura concuerdan en describir el glorioso regreso del Señor como un acontecimiento único y visible. Muestran que este suceso producirá la reunión de los santos inmortales recogidos de la tierra para estar con Él en las moradas celestiales, en el lugar que Cristo fue a preparar para ellos, y la muerte de todos los perseguidores de la última generación, junto con todos los impíos, por la gloria consumidora de la venida de Cristo. Por lo tanto, cuando comiencen los 1000 años, solo habrá dos grupos de seres humanos: los que han sido llevados al cielo revestidos de inmortalidad y los que quedaron muertos en la tierra desolada y oscura. Este despoblamiento de la tierra es lo que atará a Satanás, pues no puede llegar hasta los redimidos ni tiene poder para engañar a sus súbditos muertos. Los engañará de nuevo cuando sean resucitados al terminar los 1000 años. Con la teoría del rapto, se indica que la iglesia no pasará por la gran tribulación, pues la misma estará disfrutando de las bodas del Cordero, mientras que en la tierra suceden toda clase de calamidades a los impíos y a los cristianos que no estaban convertidos para cuando vino Jesús. Sin embargo, un análisis cuidadoso de las Escrituras mostrará que la iglesia estará en la tierra. Importa, y por muchas razones, aclarar que la iglesia o el pueblo de Dios en las bodas del Cordero representa a los convidados. Después el ángel me dijo: escribe, felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas de Dios. Por consiguiente, si la iglesia son los convidados, no puede ser la novia. ¿Quién es la novia? Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 y 10 nos da la respuesta. Se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas. Me habló así: ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Nótese que el ángel le indicó que le presentaría a la novia desposada y enseguida le mostró la nueva Jerusalén. Te puede parecer confuso y contradictorio identificar a la novia del Cordero con la ciudad, ya que los profetas Isaías, Oseas y el apóstol Pablo en reiterados pasajes hacen alusión al pueblo de Dios o a la iglesia como a una virgen o una novia. Incluso en profecía, el símbolo para representar a una iglesia es la figura de una mujer. No obstante, existen otros textos en donde, al igual que en el Apocalipsis, el Eterno se proclama simbólicamente marido de una ciudad. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré.
Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Del mismo modo, Pablo, empleando el lenguaje simbólico, describe a la Nueva Jerusalén como una mujer. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Es por ello que más allá de apreciar una contradicción, podemos encontrar una explicación. En la parábola de las 10 vírgenes, encontramos un caso similar al de Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, en donde la iglesia no se le identifica con la novia, sino como invitada. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Estas jóvenes, que forman parte del cortejo y son invitadas, representan a todos aquellos que profesan creer en Jesús y además esperan su aparición. En otras palabras, y la mayoría de los eruditos concuerdan con esto, representan a la iglesia. En este espacio no se mencionará el significado de las que hicieron provisión de aceite, prudentes, ni el de las que no, insensatas. El punto álgido de este relato y de interés se encuentran en los versículos 6 y 10. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Pero mientras ellas, las insensatas, iban a comprar aceite para sus lámparas, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Hay dos puntos interesantes aquí. En primer lugar, la venida del esposo, y en segundo lugar, las bodas, que no debe confundirse con la fiesta de bodas. En el primer punto, podemos preguntarnos, ¿dónde hallamos esa venida del Hijo del Hombre, esposo, representada en la parábola en otra parte de la Escritura? Este evento y esa venida se halla reflejada en Daniel, capítulo 7, versículos 9 al 11, 13 y 14. Allí se evidencia un juicio y la entrega del dominio, la gloria y el reino. Este evento es previo a la segunda venida y es esa la razón por la cual en Apocalipsis Jesús expresó: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según su obra. Si no se hubiese hecho ese juicio pre-advenimiento, no podría dar el galardón en su venida. En el segundo punto, tal como sucede en las bodas terrenales, existen dos fases en las bodas del Cordero: la ceremonia y la recepción o el banquete. Debemos tener en cuenta que las bodas del Cordero constituyen una simbología. No es una boda literalmente, sino una coronación. Jesús no se va a casar realmente. Estas bodas consisten en que Cristo recibirá su reino representado por la Nueva Jerusalén y en su coronación como Rey de Reyes y Señor de Señores en el cielo cuando finalice su ministerio sacerdotal, antes de que se derramen las plagas. Luego de esto, vendrá el esposo a la tierra. Esta boda se realiza en el cielo, mientras la iglesia se encuentra militando en esta tierra. Esto puede corroborarse en Lucas capítulo 19, versículos 12 al 15, donde se presenta a Cristo como un noble que emprendió un viaje a tierras lejanas para recibir un reino y volver. En la ceremonia, la boda, la iglesia no está presente físicamente, solo a través de los registros celestiales que describe Daniel, pues se realiza el juicio exclusivo de la casa de Dios, es decir, de solo aquellos que hayan profesado servirle. De allí que cuando finalice el proceso, Jesús dirá: el que es injusto, siga siendo injusto, y el sucio siga ensuciándose. El justo siga siendo justo, y el santo siga santificándose. Este juicio comenzó con la purificación del santuario celestial al final de los 2300 días proféticos de Daniel, capítulo 8, versículo 14.
De allí que a la iglesia del último tiempo se le llama la Odisea, pueblo del juicio. Como vemos, las bodas del Cordero, juicio del pueblo de Dios, el cambio de vestiduras de Cristo de sacerdote a rey, la toma del reino, ocurre antes de que Cristo venga, y nadie probará de la cena de las bodas del Cordero si no tiene el traje de boda. Varios pasajes en las Escrituras hacen alusión a las bodas del Cordero, tanto la parábola de las 10 vírgenes, igual que la parábola de las bodas, hablan del mismo evento. El examen que se hace a los convidados representa al juicio preadvenimiento, y es antes de entrar a la boda que el Padre hace un examen de cada caso minuciosamente. La condición es llevar el traje de boda, símbolo de la justicia de Cristo. Termina la boda y se cierra la puerta. En efecto, las bodas concluyen cuando termine el juicio. Y esto se debe a que se completa el número de los redimidos y nuestro Salvador cambia sus vestiduras sacerdotales por las vestiduras reales. Esto corresponde a la séptima trompeta. La iglesia asistirá a la segunda fase de la boda, la recepción, es decir, al banquete o la cena como invitada. Literalmente, esperamos a Jesús del regreso de las bodas. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. La Biblia muestra con frecuencia la unión entre Cristo y su pueblo con una relación matrimonial, pero las bodas del Cordero que se mencionan en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, constituyen un acontecimiento específico que ha de suceder en un momento específico. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Si la declaración de que Cristo es la cabeza de la iglesia, como el esposo es la cabeza de la mujer, prueba que la iglesia es ahora la esposa del Cordero, entonces las bodas del Cordero sucedieron hace mucho. Pero esto no puede ser, según Apocalipsis 19, versículo 7, que la sitúa en el futuro. Pablo dijo a los conversos corintios que los había desposado a un esposo, a saber, Cristo. Esto es verdad con respecto a todos los conversos, pero aunque esta figura se usa para denotar la relación que habían asumido entonces para con Cristo, puede afirmarse que las bodas del Cordero se realizaron en Corinto en el tiempo de Pablo, o que se han estado realizando durante los últimos 1900 años. Pero si la ciudad es la esposa, ¿cómo puede decirse que se preparó? Por la figura de la personificación, que atribuye vida y acción a los objetos inanimados. Puedes ver un ejemplo notable en el Salmo capítulo 114. Ahora, según el capítulo 19, versículo 8 de Apocalipsis, ¿cómo puede una ciudad vestirse con la justicia de los santos? Si consideramos que una ciudad sin habitantes no sería sino un lugar muerto, vemos enseguida cómo puede ser aquello. La declaración alude al número incontable de sus habitantes glorificados en sus atavíos resplandecientes. A ella fue concedida la vestidura. ¿Qué le fue concedido? Los pasajes de Isaías capítulo 54 y Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31 lo explican. A la ciudad del nuevo pacto fueron concedidos muchos más hijos que a la del antiguo pacto. Ellos eran su gloria y regocijo. El hermoso atavío de esta ciudad consiste, por así decirlo, en las huestes de los redimidos e inmortales que andan por sus calles de oro. Visto de esta forma, la esposa del Cordero es la nueva Jerusalén compuesta por su pueblo, los redimidos de todas las edades. Ella, la esposa, está vestida de las acciones justas de los santos. Pero, ¿y qué de los 1000 años que menciona el Apocalipsis? ¿Será un periodo de paz o de muerte y oscuridad? ¿Dónde estarán los redimidos?
donde los impíos. Descúbrelo en el próximo episodio.